Estamos en línea con nuestro invitado. Él es el destacado politólogo boliviano, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, actual director del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos. Es un gusto recibirle y le damos la cordial bienvenida una vez más a Perú, a Purímac, a el emprendedor doctor Sánchez Berzaín. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Mucho gusto, un saludo a usted, a toda su importante audiencia en el Perú, en Bolivia y en todas las Américas. Mucho gusto. Doctor, este año 2024 es un año preelectoral en varios países de la región, dentro de ellos en Bolivia. El escenario interno es de su conocimiento y por favor quisiera que comparta con nosotros cuál es la situación política, puesto que antes de medio año tienen que definirse los candidatos presidenciales. El tema es que este año en las Américas han de haber 7 elecciones. Ya hubo una en El Salvador, quedan 6, que son República Dominicana, Panamá, México, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela. Y el próximo año van a haber elecciones entre las que se cuenta Bolivia. Pero en las Américas, y por eso le menciono las elecciones de este año, hay 2 clases de procesos electorales: los que se hacen en democracia y los que se simulan en dictadura, porque hay 2 clases de países en la región. Los países democráticos, en los cuales hay libertad, hay separación e independencia de poderes, hay vigencia del Estado de Derecho, existe la posibilidad de llevar adelante elecciones justas, libres, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, y hay libre organización política para hacer eso. Le acabo de mencionar los 5 elementos esenciales de la democracia que están establecidos en el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana, que es una ley para todos los estados de la región porque es un tratado constitutivo. Entonces, las elecciones de este año, 6 son en democracia y 1 en Venezuela es en dictadura. Y en las elecciones del próximo año, la elección de Bolivia es también una elección en dictadura, porque en dictadura no existe libertad, son países con presos políticos. Bolivia y Venezuela tienen presos políticos. Venezuela cerca de 280, Bolivia un poco más de 300. La justicia se utiliza para perseguir, para inhabilitar y para evitar que hayan candidatos de verdad. Funciona el servicio de opositores funcionales. La definición de opositor funcional es aquel opositor falsificado que simula oposición para ayudar a un régimen dictatorial a permanecer detentando el poder, aparentando características de democracia. Además, estas dictaduras tienen un sistema en el cual prácticamente seleccionan a sus oponentes porque tienen exilio político. El exilio de Venezuela son casi 7 millones, el de Bolivia un poco más de 10,000. Entonces, en esas condiciones se presenta una figura que yo he definido como la dictadura electoralista. Y la dictadura electoralista es aquel sistema en el cual el pueblo vota pero no elige. Porque votar no es solamente el hecho de poner una papeleta en un ánfora para que se sumen los números y después se haga lo que quiera. Es la capacidad de decidir entre candidatos que libremente se presenten a una elección en un ambiente de libertad y en un ambiente de garantía. Y eso no hay en la Venezuela para las elecciones de este año ni en la Bolivia para las elecciones del próximo año, por una circunstancia agravada en el caso de ambos países, pero puesta además en sus constituciones. Han hecho desaparecer el sufragio universal. En Bolivia no hay sufragio universal. El voto universal, que se llama en Bolivia, que fue una conquista popular que le llegó al país con la revolución de 1952, ha sido desaparecido en lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, porque hoy día la esencia del sufragio universal, donde cada ciudadano es un voto y todos son iguales, ha desaparecido en Bolivia. Hay gente cuyo voto cuenta más en las áreas rurales. Usted puede elegir un diputado con 10,000 votos y el mismo diputado en la área urbana lo elige con 100 o 200,000. Hay diputados que llegan sin elección, por dedo. Son diputados que han sido clasificados como indigenistas, pero que ayudan a la dictadura a mantener el control sobre lo que es el poder legislativo a su servicio. Entonces, sin voto universal es imposible que hayan elecciones limpias. Y hay una circunstancia adicional que también concurre en Venezuela y Bolivia, pero que en Bolivia ha generado situaciones muy graves, que es la manipulación del padrón electoral. Usted sabe que para votar hay que inscribir a los ciudadanos. Y para inscribir a los ciudadanos usted necesita un mecanismo público y transparente. ¿Para qué? Para que ningún ciudadano se inscriba 2 veces.
para que no estén inscritos los que no son ciudadanos, gente que traen del extranjero o que, sobre todo en las zonas fronterizas, se prestan con gobiernos afines, o para que no se inscriban los muertos. Y Bolivia tiene un problema en su padrón electoral donde cerca de un 30% del padrón electoral está falsificado. Y eso ha sido certificado desde dentro por la misma gente del Tribunal Electoral, que ha abandonado el tribunal y que ahora está en situación de exilio fuera del país, denunciando que no hay manera de ganarle al régimen porque hay un bloque de cerca del 30% o más del 30% de votantes falsificados, sobre todo en las áreas rurales. Bolivia ha hecho una gran movilización para clarear el padrón electoral, empezando por hacer un censo, pero ha sido esto evitado, reprimido. Pese a que Santa Cruz el año 2022 estuvo 36 días en huelga para pedir censo, han sido derrotados y más bien eso ha generado que lleven de preso político al gobernador, hoy exgobernador, porque le han suplantado su posición elegida democráticamente, y en dictadura no puede haber elecciones. O sea, la conclusión es que están montando el show con ayuda de opositores funcionales en Bolivia para llevar adelante una ceremonia, un ritual de la dictadura, que es decir que el año 2025 van a haber elecciones. En medio de eso hay una cosa peculiar, están peleando el dictador en jefe, que es Evo Morales, con el dictador en ejercicio, para ver cuál de los dos va a ser el titular de ese fraude electoral que están preparando para el 2025. Y esa pelea se ha vuelto violenta, han llegado a bloquear al país, y esa confrontación, que es una confrontación mafiosa, es una confrontación entre las dos cabezas del grupo criminal que detenta el poder en Bolivia, ha llegado al punto en que se ve con claridad que lo que quieren es manejar el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Constitucional de la dictadura, del Estado plurinacional, y los órganos judiciales para así manejar lo que llaman el proceso electoral. O sea, el resumen, en Bolivia no hay ninguna condición para que las elecciones del 2025 sean elecciones en democracia. Será un acto más de la dictadura electoralista si sigue así, porque hay presos políticos, hay exiliados políticos, no hay Estado de Derecho, no hay voto universal y el padrón electoral está totalmente falsificado en manos de gente que responde a la dictadura y no a la imparcialidad. A este escenario en Bolivia se agrega la situación de que el Tribunal Constitucional inhabilitó la posibilidad de candidatear de Evo Morales. Sin embargo, él está reclamando y bueno, tiene sus seguidores. Ojalá ya no vuelvan a bloquear, pero están en pleno carnavales en estos momentos. Vamos a ver qué sucede luego de ello. Bueno, han levantado el bloqueo por carnaval. Este es domingo de carnaval, mañana lunes, el martes de Chaya y así sucesivamente, pero eso no ha solucionado el problema. Pero el problema de fondo no es la confrontación real o simulada entre Evo Morales y Arce Catacora. El problema de fondo es que en Bolivia no hay democracia. El problema de fondo es que la palabra tremenda en Bolivia es dictadura y narcoestado. Son dos palabras. Dictadura porque no hay ningún elemento esencial de la democracia, hay presos políticos, no hay Estado de Derecho, no hay voto universal. Y narcoestado porque han vuelto a Bolivia un país en que desde el gobierno se promueve, se sostiene y se llevan adelante los delitos que integran el narcotráfico. Igual, el pretexto entonces también la falta de elegir a los jueces, ¿no? Está pendiente. Están peleando entre ellos, quieren hacer... Mire, una de las cosas que trae la suplantación de la República de Bolivia, con la apropiación violenta y con masacres y con falsificaciones de lo que llaman la Constitución del Estado plurinacional, es la elección de los jueces. En la República los jueces no son elegidos. En la República los magistrados son objeto de una designación por una participación de los otros dos poderes del Estado, lo que garantiza mayor transparencia y posibilidad de elegir verdaderos magistrados. Porque los magistrados tienen que tener capacidades jurídicas, idoneidad, ética, experiencia en el ejercicio de la función y condiciones generales de idoneidad. Lo que no se consigue en una elección. O sea, además en una elección en la cual, de nuevo, se aplica la falsificación de la elección en dictadura. Los jueces actuales del sistema dictatorial de Bolivia han sido elegidos con menos del 10% de apoyo popular porque la gente hizo resistencia civil y no fue a votar.
Entonces, el que termina saliendo de juez es el juez patrocinado por el aparato criminal que hoy día se llama Movimiento al Socialismo, que termina poniendo sus jueces disque por voto popular cuando en verdad es por fraude general. Entonces, el hecho de que saquen una ley para hacer elecciones de los jueces es simplemente asfaltar el camino a la dictadura. Están aplicando las leyes de la dictadura. Y aunque eso parezca una solución a los bloqueos, es un engaño general al pueblo boliviano porque no soluciona nada. Nombrando nuevos jueces por vía electoral en una elección fraudulenta, en base a un padrón electoral falsificado, sin voto universal en Bolivia, no va a mejorar la justicia. Lo único que van a hacer es afilar el machete del sistema dictatorial, del sistema castrochavista en Bolivia, de la dictadura de Bolivia, para seguir persiguiendo a inocentes, para seguir encarcelando opositores, para seguir exiliando gente que tiene libertad de opinión y para seguir detentando indefinidamente el poder con terrorismo de Estado, porque los jueces son el instrumento principal en las dictaduras del terrorismo de Estado, que se define como la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. O sea, el hecho de que, de nuevo, en Bolivia haya elecciones judiciales, simplemente aplicar la constitución de la dictadura para que la dictadura se fortalezca. Y pues bueno, es una situación preocupante que esperemos que estas palabras suyas sirvan de reflexión para los bolivianos, ¿no? Y que abran los ojos. Permítanos, por favor, visitar el país también hermano de Venezuela, que está en una situación similar. ¿Cuál es su apreciación al respecto con la expulsión de María Corina Machado? Mire, lo que pasa en Venezuela es lo que va a pasar en Bolivia el próximo año. Todos los elementos que le he descrito aplican a Venezuela y la diferencia es que en Venezuela, y esta es una diferencia fundamental, hay una candidata única de oposición. Los venezolanos, en base a una serie de traspiés y de traiciones que sufrieron en la lucha por la recuperación de la democracia, fueron el año pasado a una elección entre los grupos de oposición y ganó María Corina Machado con el 92,5% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que en Venezuela hay una candidata única de oposición y que esa elección del año pasado infringió una derrota tremenda a la dictadura, fue la primera derrota que sufrió Maduro, pero además infringió otra derrota a la oposición funcional porque la hizo desaparecer. Los candidatos que puede manipular el régimen, la dictadura de Venezuela, para hacer aparecer y que simulen un escenario de elecciones con competencia, han desaparecido. Cualquier otro candidato que se presente en la campaña electoral y en el proceso electoral de Venezuela que no sea María Corina Machado es un candidato funcional que responde a la dictadura, que le está haciendo el juego a la dictadura, será señalado así y debe ser procesado internacionalmente porque está cometiendo delito de falsificación, delito de suplantación y otros delitos y hay que aplicarle la Convención de Palermo. Entonces, en ese escenario, lo que hace la dictadura de Venezuela es lo que hacen todas las dictaduras. Para que haya elecciones en dictadura, no pueden tener un candidato opositor de verdad que les va a ganar. María Corina Machado le gana la elección a Maduro o al que ponga Maduro en cualquier circunstancia y se la gana largo. Entonces, han hecho lo que hacen ellos, la inhabilitación. La inhabilitación que puede suceder de tres maneras en las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. La inhabilitación jurídica, que es la que le están haciendo a María Corina Machado, falsificando documentos y utilizando los jueces verdugos, los que se llaman jueces, pero que en verdad son títeres del sistema dictatorial para que la inhabiliten. Esa es una forma. La otra forma es la inhabilitación con cárcel, que ha sucedido en Nicaragua. Con la dictadura de Ortega agarran a todos los candidatos que pueden ganar y los meten presos y después los destierran. Y la otra inhabilitación es la habilitación con muerte, que ha sucedido en el Ecuador matando a Fernando Villavicencio. Entonces está empezando por lo más suavito, que es la inhabilitación por decisión judicial, que es inaplicable a María Corina Machado porque si no es ella candidata, las elecciones de Venezuela no valen. Y ya lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho la comunidad internacional, desde el Uruguay hasta Estados Unidos. Y lo único que hay que esperar es que el régimen o endure la mano, cometiendo más crímenes, ejerciendo más terrorismo de Estado. Ya le han encarcelado a la oposición, al grupo de María Corina Machado, 3 de sus jefes de campaña están presos, son presos políticos.
Vamos a ver qué sigue haciendo el régimen y que la comunidad internacional cumpla la obligación de imponer sanciones inhabilitantes. Hay que inhabilitar el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, de manera que no le quede más remedio que hacer las elecciones con cierto nivel de garantía o entregar el poder. Y este es un punto de quiebre que va a marcar el futuro de toda América. Usted sabe que en estos momentos va a ser difícil que Maduro permita un competidor que es Corina Machado en este caso, ¿no? Porque le va a ganar. Ya vulneró el compromiso de Barbados, ¿no? Entonces va a ser fuerte el accionar de la comunidad internacional. Ya Uruguay anunció el retiro de su embajador, que debe ser un ejemplo que todos los países demócratas deberían seguir, y otras acciones también de sanción. Mire, este es un tema en el cual hay un punto de quiebre. Si no hay elecciones en Venezuela con María Corina Machado, con niveles de garantía que permitan transparencia, lo que queda abierto es el supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión, que es un derecho humano. Esta frase que le digo está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su considerando dice que es importante establecer un sistema de derecho para garantizar la libertad y los derechos de los seres humanos, a efecto de que no se vean forzados al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Es un derecho humano la rebelión. Entonces, la comunidad internacional tiene que ver y tiene que entender que este es el punto final en el tema de Venezuela y que si no hay elecciones con María Corina de candidato, está abierta la rebelión que ellos tienen que proteger, auspiciar, alentar y ayudar para que el pueblo venezolano deje de estar en un estado de indefensión, víctima del terrorismo de Estado, del crimen organizado, del socialismo del siglo XXI, castrochavismo que detenta el poder en ese país, y en Cuba, y en Bolivia, y en Nicaragua. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, hablando claro y fuerte como siempre, muchas gracias por estos minutos y estamos seguros que sus palabras van a llegar. Encantado. Mire, lo que le he dicho es simplemente realidad objetiva. Nada es creación mía, es el reconocimiento de las cosas que están pasando y aplicadas al sistema jurídico internacional y a las obligaciones que tienen los líderes y los gobiernos democráticos. El que existan dictaduras es una anomalía. No hay posibilidad de que en el sistema interamericano y en el sistema mundial existan dictaduras. Y en las Américas existen 4 dictaduras. Y esa anomalía tiene que ser corregida porque así lo manda la Carta Democrática Interamericana, así lo manda la Carta de la Organización de Estados Americanos, así lo puede ayudar a que suceda el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional, el Estatuto de Roma, la Carta de las Naciones Unidas y un largo etcétera de instrumentos jurídicos. La existencia de dictaduras es un hecho ilegal que tiene que cesar. Y este año es la oportunidad para que cese en Venezuela. Si no sucede, estamos hablando ya de un escenario diferente. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.